¿Me confirman, por favor, si todos alcanzan a ver la pantalla? Listo, perfecto. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, el tema que nos compete para esta noche es Trade Compliance y agradezco a todos los participantes por su puntual asistencia. Afortunadamente, las condiciones climáticas hoy nos permitieron estar un poco más puntuales, entonces, sin más preámbulos, doy inicio a esta presentación, iniciando con que darles a conocer un poco de quién se trata la persona ponente, para aquellas personas especialmente que no estuvieron en la sesión de anoche. Mi nombre es Lina Bonilla Mejía, yo soy abogada y profesional en comercio exterior, estudiante de último semestre de maestría en comercio internacional, en el marco de la cual hice una estancia de investigación en la Universidad Europea de Viadrina, en Alemania. Me he desempeñado como investigadora y asesora legal de proyectos relacionados con temáticas de competitividad, ciencia, tecnología, innovación, género, emprendimiento, gestión territorial. He asesorado algunas compañías en Colombia y Estados Unidos y actualmente me desempeño como abogada litigante y asesoramos desde Bonilla Mejía Abogados, donde soy directora jurídica, todo lo que tiene que ver con derecho del comercio internacional, emprendimiento, compliance, derecho a la competencia y del consumo especialmente. Así las cosas, pues empecemos con la agenda mediante la cual vamos a desarrollar el tema del día de hoy, en la cual haremos pues una primera breve introducción, en la cual agradeceré conocerles un poco más respecto de los sectores en los que se desempeñan. Tendremos 3 grandes bloques, entre los cuales estará la ética de los negocios o compliance, incluido el trade compliance. Hablaremos un poco de cómo se aplica esto, cómo se puede ver reflejado en la cadena logística y los protocolos de cumplimiento normativo que beneficios nos ofertan para las organizaciones. La metodología del día de hoy cambiará un poco. La intención es que al cerrar cada uno de los bloques tengamos participación de ustedes para que logremos dentro de la medida de lo posible atender las inquietudes de los participantes durante las 2 horas que tenemos, a fin de que de pronto terminemos un poco antes para evitar que de pronto se nos cierre de manera intempestiva la presentación. Entonces, sin más, empezamos preguntándoles a ustedes 2 cosas. La primera, cuéntenme un poco ustedes en qué sectores se desempeñan. ¿Están en el sector privado, sector público, trabajan de manera independiente, emprendimientos? O si gustan también poner en el chat qué empresas se desempeñan, cuáles son aquellas empresas que representan. De igual manera, doy paso de pronto si alguien quisiera platicar, puede levantar la mano para escucharle por micrófono. Consumo masivo, agroindustria, sector privado, laboratorios, salud, importaciones, industria metalmecánica, ingenio azucarero, consumo masivo, logística, fruta, formación para el trabajo y emprendimiento. Perfecto. Sector privado, comercialización de hierro y láminas. Andrea Melo. Sector público, asesoría en exportaciones. Un saludo, Juan Pablo, qué gusto tenerte en esta presentación del día de hoy. Logística, medio de pagos justo y bueno, call center. Perfecto. Ejecutivo de entrenamiento para Claro, alcaldía en Sermanuevo. Magnífico. Parece ser que entonces tenemos una audiencia que está en distintos sectores, bastante interdisciplinar. Es bastante funcional esto y me agrada muchísimo saberlo,
porque pues el día de hoy, a pesar de que hablaremos de Trade Compliance, y esto tiene perdón, aquí, tiene un componente muy privado. También a lo largo de la presentación estaremos viendo algunas temáticas que nos ayudan dentro de todas las compañías, incluido el sector público, por ejemplo. Vi que había una persona en la alcaldía, y en el sector privado, por supuesto, las organizaciones están muy incorporadas en este tema, desde las grandes organizaciones, y con el paso del tiempo hemos venido que las medianas ya se están incorporando al mismo. Entonces, gracias por comentarme más o menos de qué sectores vienen ustedes, y me gustaría saber si algunos conocen o quienes no conocen qué es compliance. Si alguien quiere levantar la mano, de pronto, o participar. Marilyn, oficial de cumplimiento, gracias, y nos retroalimentas durante la presentación, porque seguramente con tu conocimiento vamos a poder aportar muchísimo a la audiencia. Paula no sabe, Germín Fabián, perfecto. No sé si de pronto Marilyn quisiera abrir micrófono y comentarnos a todos desde su experiencia lo que es compliance y qué beneficios tiene para el comercio. ¿Te animas, Marilyn? Muchísimas gracias. Ahora sí. Buenas Perfecto. noches a todos. Muy buenas noches, Marilyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y espero que todos se encuentren muy bien. Gracias. Cuéntanos a todos desde tu experiencia, que seguramente va a ser muy fructífera en esta presentación, ¿qué es compliance? Bueno, basada en mi experiencia, yo trabajo como coordinadora de compras nacional y de importaciones en lo que ahora es la multinacional SYNLAB Colombia, antes conocida como Ángel Diagnóstica aquí en Cali. Por la entrada de la multinacional y debido a que todas las empresas del grupo como tal están certificadas en la norma ISO 9001 y están también participando en otras certificaciones 14.000 y 18.000, es necesario hacer controles a nuestros proveedores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, lo que nos permite el compliance es hacer esa revisión de que aquellos proveedores con los que nosotros estemos trabajando sean proveedores confiables, sean proveedores seguros, sean proveedores que no estén, por ejemplo, incluidos en alguna lista Clinton o en alguna lista, como lo llamamos popularmente, negra, o que tengan algún negocio turbio o que participen incluso con negocios del Estado, que tengan algún antecedente judicial que no, o sea, que pueda manchar el buen nombre de nuestra empresa. Entonces, el compliance lo que nos permite, a través de una plataforma, pues hay muchos programas que nos ayudan en eso, pero especialmente hay una plataforma en donde con el NIT de la empresa o con la cédula del representante legal, puedes consultar ese tipo de información para asegurarte que el proveedor con quien estés trabajando cumpla con todos los requisitos. Incluso pues aquí como a manera de anécdota, hasta del representante legal, mientras ellos nos autoricen a hacer este tipo de consultas, nos puede decir incluso si la empresa tiene alguna demanda en el Ministerio de Trabajo por parte de algún empleado, incluso si el representante legal tiene algún problema judicial respecto hasta demandas por alimentación, cosas que realmente vayan a afectar la negociación entre la empresa y ese proveedor o que vayan a manchar el buen nombre de la empresa. Porque de alguna u otra manera, al controlar este tipo de temas, la empresa va a estar confiada en su proveedor y obviamente también se va a regular que no vayamos a incurrir en alguna multa o alguna sanción por trabajar con proveedores que no tengan, que no sean confiables o que tengan un historial pues complejo para poder proveernos servicios. Perfecto, Marilyn. Muchísimas gracias por esa gran
explicación de qué es compliance y más que todo para qué sirve y cómo lo usan en este momento en SIGLAB en tu compañía. Muchísimas gracias. Entonces, con este preámbulo, compliance, que traduce cumplimiento normativo, es algo que vemos, de lo que vemos importancia en las compañías hoy en día, precisamente por todo lo que nos comentó Marilyn y porque el cumplimiento normativo pasó de ser una cuestión bastante alejada, de la cual nadie hablaba hasta hace unos 20 años, a ser hoy en día un protagonista en las compañías, a ser hoy en día quizá quien lleve el rumbo y esa hoja de ruta en muchas partes para que las compañías dentro de lo posible disminuyan sus riesgos al menor nivel y en el porcentaje pues que se pueda considerar el más mínimo posible en ese sentido. ¿Y por qué trade compliance o cumplimiento de las normas comerciales? Porque el compliance abarca absolutamente todos los sectores, es decir, absolutamente todos los sectores que ustedes me mencionaron hace un rato, agroindustria, turismo, gastronomía, alcaldías, universidades, sostenibilidad, emprendimientos, desde las más pequeñas compañías hasta las más grandes pueden estar involucradas en este tema. Para eso entonces entendamos qué es compliance y de dónde nace. Primero, lo más importante es entender cuáles son de pronto sus orígenes para que nos contextualicemos un poco y veamos cómo desde los ejemplos de hace años las empresas aprendieron de los errores de otras y hoy en día es por eso que los oficiales de cumplimiento como Marilyn, por ejemplo, tienen un papel bien importante alrededor de las compañías y son los que de una u otra forma asesoran y ayudan para que las organizaciones sean, además de más competitivas, puedan proteger otras partes bien importantes como su patrimonio y otros temas que veremos más adelante, no nos adelantemos todavía a eso. Entonces les invito a ver este videito, dura 5 minutos, es de Enron, una compañía bastante conocida en el marco global de origen norteamericano y fue uno de esos hitos o puntos de partida desde donde el compliance empezó a tomar más fuerza. Enron es conocido como uno de los casos de fraudes financieros más grandes de la historia. Fue una empresa dedicada a la administración de gasoductos en Estados Unidos, la cual fue fundada en 1985 a raíz de la fusión entre Internorth y Houston Natural Gas. Con los años, Enron se convirtió en una de las empresas a nivel energético más importantes del país. Era considerado como uno de los 100 mejores empleadores. Fue reconocida por ser la empresa más innovadora y por ser una de las empresas más cotizadas en Estados Unidos al alcanzar el nivel de $90 por acción en el año 2000. A pesar de todos los reconocimientos y menciones que tenía, el 2 de diciembre de 2001, Enron se declara en bancarrota y busca acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. El desenlace de la compañía se daría en parte por el cuestionamiento del mercado, principalmente por un artículo publicado por la periodista Bethany McLean en la revista Fortune, ¿Is Enron Overpriced?, que en español significa si Enron está sobrevalorada, afirmando que no era posible que Enron hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo y que los datos numéricos no tenían sentido. Además, a esto se le suman los rumores y escándalos por soborno y tráfico de influencias con el fin de adquirir contratos en América, África y en Asia Occidental. En este punto, la reputación de la compañía ya se encontraba por el piso y no había confianza por parte de los inversores ni acreedores. La pregunta que ronda la situación de Enron es: ¿cómo lograron engañar al público en general por tanto tiempo?
Por un lado, existía un gran problema y era la compleja estructura corporativa que Enron tenía. Eran más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, lo que presentaba obstáculos y dificultades al momento de realizar las auditorías por los métodos convencionales, lo que les permitía esconder y disfrazar y maquillar la situación financiera real de sus estados financieros. Dentro de esto, Enron realizaba operaciones de cruce entre sus compañías y registraba pasivos como activos en su balance general. Por otro lado, la compañía empezó a incluir negocios que aún no habían concretado, para así inflar sus ingresos y utilidades. Adicionalmente, la empresa en los años 90 había incursionado en el mercado de los derivados financieros y climáticos, los cuales en 2001 ya presentaban un tercio de sus activos. Sin embargo, las pérdidas generadas por estos instrumentos eran gigantescas, pero como ya se mencionó, Enron había encontrado la manera de ocultar el valor real de sus deudas y pérdidas. Esta situación trajo consigo un sinnúmero de consecuencias. En primer lugar, las 20.000 personas que hacían parte de su fuerza laboral terminaron sin trabajo y sin dinero, puesto que Enron solía pagarles en acciones, y para ese entonces una acción ya no valía ni $1. En segundo lugar, hubo repercusiones económicas en el sector energético. En la mayoría de los 40 países en donde la empresa tenía presencia, ya que varios le habían otorgado créditos y otros habían celebrado contratos con la compañía. La caída de Enron conllevó simultáneamente a la disolución de Arthur Andersen, una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, al confirmar que esta empresa destruyó documentos relacionados con las malas prácticas corporativas de Enron. Adicionalmente, esta situación generó un replanteamiento de la regulación de derivados, un reforzamiento en la revelación de información, las cuentas contables y estados financieros. Por último, esto generó un ambiente de desconfianza por parte del mercado hacia las calificadoras de riesgo que le otorgaban a Enron una calificación de grado de inversión. En conclusión, el caso de Enron es un claro ejemplo de las malas prácticas a nivel corporativo y de las consecuencias que esto trae para la economía, la confianza de los inversores, la regulación y los retos para las agencias calificadoras de riesgo para robustecer sus análisis. Como pequeño inversionista es muy difícil prever este tipo de casos. Lo mejor es no apostar todo a una sola empresa, sino diversificar nuestras inversiones. Ok, eso sería todo por el momento. Perfecto. Ese es el caso de Enron y se los quería mostrar iniciando porque es importante que nos contextualicemos y que sepamos todas estas situaciones y estas regulaciones que hoy en día son bastante importantes para la compañía, por qué tomaron relevancia. Efectivamente, este es un caso casi que es un caso emblemático en términos de compliance. Y adicionalmente, no solamente Enron cae, como ustedes lo ven, también Arthur Andersen, que fue una compañía supremamente grande en auditoría y además es otro caso aparte que también es bastante emblemático en temas de cumplimiento y en temas de arbitramiento internacional. Entonces, cuando esto ocurre en Estados Unidos, las regulaciones empiezan a volver cada vez más exigentes y las regulaciones de todo tipo. Entonces, por ejemplo, el sector financiero empieza a ver regulaciones muchísimo más amplias y eso implica que las compañías tengan cada vez que adherirse y que conocer un marco regulatorio más amplio que efectivamente genera una cierta exigencia y un cierto grado de
vuelvo y repito, exigencia para estas corporaciones que quizá antes no habían estado reguladas en este sentido, pero hoy sí lo están. De esta manera, entonces, podríamos decir que compliance, según como lo denomina la International Compliance Association, es un término que describe la capacidad de actuar de acuerdo con un orden, un conjunto de normas o una solicitud. Se trata en suma, según la World Compliance Association, de una función que permite a las instituciones detectar y gestionar los riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas patrimoniales o de reputación que deriven de tales incumplimientos. Vamos a hacerlo sencillo y a partir de un origen básico. Gestionar los riesgos es algo que hacemos los seres humanos todos los días. O, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se quedaron en sus oficinas hasta un poco más tarde después de que vieron que había tormenta, había una lluvia increíble, se había ido la energía y prefirieron esperar a que escampara? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que cualquier otra cosa pase, porque efectivamente es una condición climática compleja. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, durante la cuarentena habían adquirido un compromiso después del 16 de marzo, más o menos 2020, y decidieron, simplemente todo el mundo lo canceló porque se emitió una orden de que las personas debían estar en sus casas? Entonces, ¿cuántos de nosotros preferimos estar en nuestras casas a salir a, por ejemplo, estar propensos a una multa o a que, por ejemplo, nos contagiáramos del virus que en aquel momento además estaba generando tantas pérdidas humanas a nivel internacional? Son varias las situaciones que uno todos los días gestiona con el objetivo de que los riesgos a los que se exponga sean mínimos. Asimismo, cuando esto lo elevamos a un grado de mayor complejidad, lo vemos en las organizaciones, en las instituciones públicas o en las empresas mismas. Cuando, ¿qué ocurre? Las empresas, una vez se crean, empiezan a generar obligaciones, empiezan a ser sujetos de obligaciones corporativas. Y todas las preguntas empiezan a surgir. Por ejemplo, ¿cuántos de las personas que están en el público, que son emprendedores o que ya tienen una empresa constituida o la están iniciando, se preguntaron sobre qué tenían que hacer para poder registrarse en Cámara de Comercio? Se preguntaron qué tan distinto es el registro en Cámara de Comercio y si es necesario que también lo haga ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué puedo hacer para proteger mi marca? ¿Qué es necesario para que, por ejemplo, él tenga absoluta conciencia de que el nombre que voy a usar para mi empresa sea un nombre que efectivamente esté disponible y que además, si yo la posiciono más adelante, nadie vaya a tomarlo para sí? Son muchas preguntas las que empiezan a surgir cada vez que nosotros adquirimos obligaciones nuevas como compañías. Y a medida que las compañías empiezan a crecer y su volumen empieza a ser más exigente, pues las obligaciones son mayores, como por ejemplo cuando empezamos a hacer retenedores de IVA. Así las cosas, el cumplimiento normativo compliance, que para hacerlo más sencillo, a lo largo de la presentación voy a referirme a él como compliance o trade compliance, entendiendo pues que en un principio ya hicimos una claridad de su significado, su traducción al español. ¿Qué es lo que hace el compliance cuando todas estas obligaciones empiezan a aparecer? Lo que busca es mitigar los riesgos de posibles sanciones, es decir, que si nosotros estamos obligados a dar cumplimiento a ciertos marcos normativos conforme el simple hecho de ser empresas o conforme el ramo al que estamos adscritos o en el que estamos ejerciendo, pues lo que buscamos es que nos apeguemos lo suficiente a lo que la norma nos obliga a fin de que las sanciones sean mínimas.
¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar finalmente a proteger dos cosas que para las compañías son bastante importantes. ¿De qué se trata? Si nosotros le sacamos dos brazos a las empresas, en un izquierdo tienen el patrimonio y en un derecho tienen la reputación. Y si alguno de estos dos brazos empieza a desbalancear, pues la compañía puede verse en peligro. De esta manera es como desde esta rama lo que se hace es proteger a las compañías en esas dos bases que son de suma importancia para su supervivencia, para su crecimiento y para su posición competitiva en el mercado. ¿Qué es entonces lo que nosotros entendemos o lo que nosotros alcanzamos a ver cuando hablamos de compliance? Generalmente vemos regulaciones, vemos regulaciones expedidas por gobierno, vemos reglas, vemos políticas. Esto es lo que generalmente vemos en el compliance. Pero me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué ven ustedes más allá de lo que nos muestra este panorama del compliance, por ejemplo? Los voy a abrir mi chat para poder leerlos. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que se vea detrás de este panorama? Garantía de seguridad para grupos interesados, mecanismo para actuar de manera preventiva, control de riesgo. Listo, estos son como conceptos amplios, pero entonces cuando nosotros vemos esto del compliance, que decimos hay reglas, hay códigos, hay regulación, marco normativo y demás, en realidad eso es lo que vemos, pero en realidad lo que sostiene el andamiaje del compliance es todo esto. Es todo un panorama bien importante y bien amplio y además que, pues a ver, eh, hay que empezarlo a gestionar desde un principio y a veces en la medida del tamaño de la compañía. Sin embargo, el tamaño de la compañía cuando es grande no necesariamente, cuando es pequeña, perdón, no necesariamente implica que tenga pocos riesgos para gestionar o que no esté obligada, por ejemplo, a ciertos mandatos y que por consiguiente de pronto haya algún tipo de flexibilidad para la misma. No, el desconocimiento de la norma no nos exime de ella y es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de compliance y revisamos el andamiaje que hay detrás del compliance, vemos temas como el medio ambiente, el manejo de datos, los empleados, las finanzas, los impuestos, la contratación, la anticorrupción. Vemos temas de ciberseguridad, la tercerización, que fue uno de los puntos que les toqué el día de ayer, para comentarles por qué era importante el cumplimiento en la cadena de logística, que es uno de los servicios que generalmente se terceriza, se trabaja en outsourcing y por qué es muy importante aplicarle cierto cumplimiento a esta área. Entonces, estos son algunos de los temas. Estoy dando espacio para que en el chat me digan cómo llenamos el resto de recuadros, qué otras temáticas ven en este andamiaje que pueden incluirse dentro del compliance mismo. Seguridad en las corporaciones, dice Jefferson. Voy a salir de aquí para poder editar. Seguridad en operaciones. El impacto social es otro tema importante.
Y sobre el impacto social, muy bueno que Andrés Lenis nos lo mencione, nos lo traiga a colación, porque efectivamente muchos casos se han conocido por falta de seguridad en las compañías, el hecho de los efectos que generan las personas. No sé si, por ejemplo, ustedes conocen el caso de una institución colombiana, que me reservaré el nombre en esta ocasión. Lo que hacía era entregar la comida que preparaban en su restaurante, la donaba a personas de escasos recursos, y en algún momento estas personas se unieron para demandar a la compañía porque aludieron a algún tipo de afectación proveniente de ella. Entonces, eso que genera riesgos para el patrimonio de la misma. Otros de los recursos humanos, sostenibilidad, Alexandre, podríamos decir que está incluido también dentro de medio ambiente, aunque entiendo que tiene sus diferencias. Recurso humano lo tenemos dentro de los empleados o trabajadores. Calidad de los servicios, como no, y de los procesos. Exactamente, Marta, muchas gracias. Bueno, entonces, como ven, el compliance no es algo alejado, el compliance no es algo que simplemente, de lo que simplemente se encarga un externo o alguien que nos asesora, así como si fuesen hilos, manejando un poco a la compañía. El compliance es mucho más que eso. El compliance está dentro de la compañía en cada una de las áreas desde la que la compañía ejerce. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una compañía pequeña, es muy importante que sepamos cómo realizar la contratación, que sepamos que estas personas van a necesitar que haya un pago de seguridad social, que dentro del tiempo correspondiente se les transfiera lo correspondiente a cesantías al fondo en la fecha que debe ser y no en otra distinta, que el pago de la seguridad social sea a tiempo. El manejo de datos personales es algo que hoy en día, por ejemplo, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene bajo la lupa, y lo cual está dejando muy bien reglamentado con el objetivo de que las empresas de todos los tamaños le den cuenta de cuál es su política de manejo de datos personales, y esto incluso está siendo evaluado o controlado anualmente a nivel nacional. Las finanzas, por ahí nos decía Lina Lucumi, el origen de recursos en clientes y en proveedores. ¿Cómo nosotros manejamos este tema? Hace un rato Marilyn nos hablaba de consultar a las personas que iban a ser nuestros clientes y proveedores y saber si efectivamente son personas sin tacha, si las personas con las que nosotros vamos a hacer negocio no están reportadas en ningún tipo de lista, que de pronto lista Clinton o cualquier otra lista a nivel internacional, que eso generalmente tengo entendido que se hace a partir de SARLAF y otros programas, que nos den esa seguridad de que efectivamente no vaya a haber un origen de recursos ilícito y eso no vaya a terminar salpicando a nuestra compañía como tal. Los impuestos, el pago de impuestos, pues ya sabemos que incluso está bastante regulado, está muy controlado por una entidad en específica, si hablamos en el caso colombiano, que es la DIAN, pero adicionalmente la evasión de los mismos es una conducta que está tipificada en el Código Penal colombiano. Y por consiguiente nosotros debemos de velar porque ni nosotros como personas naturales ni nuestras compañías estén cercanas siquiera a poder tipificar una conducta de este tipo. Entonces, el pago de impuestos es algo que también debe estar muy bien visualizado en la compañía. Hablaba hace un rato de la contratación. Este es un tema bien recurrente entre nosotros los abogados,
Porque es bastante común que las personas nos busquen para el problema. Entonces nos digan, voy a exponer un caso que me llegó hace poco, una persona que presta su compañía para que otra persona realice la exportación de una mercancía. Es un tema de mucho riesgo. La persona acepta, tiene confiabilidad, pero cuando ya hacen todo el proceso llega un momento en el que despierta desconfianza. Y ese despertar de la desconfianza, pues es una intuición a la que la persona atiende de cierta manera, pero por supuesto en un momento del proceso ya bastante avanzado. Y la pregunta es, de él para nosotros como profesionales, puedo contratar de alguna manera, puedo hacer un documento para yo curarme en salud y que la responsabilidad de lo que ocurra con la carga no esté a mi cargo, no vaya a afectar mi empresa y demás. Estas son cosas que son bastante comunes, o por ejemplo, cuando alguien despide a un empleado y no hace una valoración previa de si puede o no despedirlo, o a una mujer, por ejemplo, que estaba embarazada y tiene un caso de refuerzo para estar ahí. Son varios temas en los que nosotros a veces actuamos, pero no hacemos una evaluación, una valoración previa para gestionar los riesgos que de pronto pueden descender de este tipo de actuaciones. Hace anticorrupción, por ejemplo, la ley de transparencia. Hoy en día esto en el mundo, no solamente en el país, en el mundo entero es algo de bastante relevancia a lo que le debemos de dar atención. Y hablando de transparencia más, también traigo a colación, por ejemplo, el caso de la persona que trabaja en la alcaldía de Sermanuevo. Cuando estamos en una institución pública, no es porque de pronto no es porque, mejor dicho, no es porque las instituciones privadas no estén en obligación de dar cumplimiento a ciertas normas. Lo que pasa es que las instituciones públicas tienen una vigilancia bastante importante y eso tiene otras repercusiones y otras responsabilidades y efectos que a veces no llegan hasta allá cuando ocurran en las organizaciones privadas. Entonces, un caso muy típico que voy a poner es cuando nos llegan derechos de petición. No sé de pronto la persona que trabaja en Anservanuevo en qué cargo se desempeña, pero todas las entidades públicas reciben derechos de petición. Los derechos de petición están bien regulados, están contemplados en la Constitución Política, están regulados en una norma especial y tienen unos términos para responderse. Entonces, cuando estos términos no se cumplen, cuando la persona no se le ha respondido, o sí se le ha respondido, pero no se le ha notificado, cuando no tenemos plena confirmación de que la notificación llegó a tiempo al ciudadano y se queja porque no recibió en efecto su respuesta, entonces llega a nuestra institución pública, Procuraduría, Personería, a preguntar, más bien Personería en este caso, por ejemplo, a preguntarnos qué ha pasado con esta solicitud. Cuénteme en qué va, por qué no la he enviado. Y cuando no damos cumplimiento a ello, eso va finalmente a desencadenar en sanciones. O no sé si ustedes hace poco no, en muchas ocasiones han visto cómo los representantes legales, en este caso de las instituciones, de las ciudades, distritos o municipios, a veces han tenido sentencias de, por ejemplo, tener que pagar alguna sanción o irse intramural porque hubo un desacato, por ejemplo, por una acción de tutela. Todas estas cosas hacen parte del cumplimiento. El cumplimiento en realidad no es algo tan alejado de nuestra realidad, es algo que está en nosotros constantemente, es algo que hacemos a veces todos los días. Lo que pasa es que la importancia radica ahí, aquí me voy a devolver unas diapositivas atrás para ver la definición, y es
en este orden. Aquí hay una palabra que es orden. El cumplimiento denota orden en las compañías, que nosotros, independientemente de si tenemos procesos muy engorrosos, muy complejos o muy sencillos, podamos tener unos protocolos o unas formas de hacerlos estandarizadas y bien entendidas al interior de la compañía para que estos riesgos o estas sanciones que pueden desencadenar el incurrir en ese incumplimiento no vayan luego a causar problemas a la organización. La ciberseguridad es otro tema que está a la luz del día, es de último minuto y hoy es por eso que hoy, por ejemplo, el blockchain, la criptoseguridad y todas estas temáticas están tomando una posición tan importante en el marco global. Ayer también les hablaba de la tercerización. La tercerización es algo en lo que vuelvo y hago hincapié y me voy a quedar un ratito más para hablar al respecto, porque efectivamente la mayoría de ocasiones las cadenas logísticas se tercerizan. Como lo decíamos ayer, a veces para poder enfocarnos en nuestro core business, nosotros entregamos a especialistas de la logística la práctica de la misma y entonces al tercerizar son ellos quienes terminan haciendo las operaciones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de comercio internacional y cuando hablamos de exportaciones e importaciones, hay una serie de cosas de las que nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque el campo de acción o la ejecución, las actividades y las acciones que lleve a cabo esa empresa a la que le hemos entregado la prestación de ese servicio que requerimos, la empresa en últimas está haciendo la presentación o representación de nuestra compañía. Y si está haciendo la representación de mi compañía, yo le estoy confiando a esa empresa mi marca, mi reputación, mi reconocimiento. Y cualquier cosa que haga de manera indebida va en últimas a repercutir en mi nombre como empresa o como institución. Hay varios casos, por ejemplo, acción contra la parte, perdón, tenemos, me desconcentró esta maquinilla. Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, es bastante común cuando nosotros no tenemos la comunicación suficiente con las empresas que tercerizan parte de nuestros servicios y no hacemos una evaluación constante y un seguimiento al mismo para verificar que el cumplimiento de lo que nosotros queremos que se venda como nuestra marca y como nuestro reconocimiento se esté dando en buena forma. El impacto social que alguno de ustedes nos aportó en esta lista, efectivamente es uno de los temas sin duda a traer a colación. Estados Unidos tiene un caso bastante emblemático en el que a una compañía la sancionan y le obligan a pagar a cada una de las personas que interpone la acción porque cuando hace el derramamiento de residuos propios de las actividades de su compañía, no lo hacen de debida forma. Y esto lo que hace es que empieza a afectar a todas las personas del sector y estas personas resultan afectadas en términos de salud, en bronquios, empiezan a mostrar diferentes padecimientos que al ser comprobados en lo que terminan es en una sentencia que obliga a la compañía a pagar a las personas por estos casos. Algunas personas podrían decir, por ejemplo, hay pólizas que nos
protegen en cierta medida, por ejemplo, de este tipo de acciones cuando tenemos que adquirir responsabilidad propias de terceros, pero tengan en cuenta algo bien importante y es que las aseguradoras se cuidan muy bien en los riesgos que protegen y hay una letra muy menuda que hay que revisar y no en todos los casos, a pesar de que exista una póliza, nosotros estamos protegidos ante ciertos riesgos. Entonces, es algo importante a tener en cuenta. Andrés Lenis Vega nos habla del caso de las bananeras Norteamérica en Urabá. Efectivamente, si mal no recuerdo, tú me corriges, Andrés, ese fue el caso en el que las personas no tenían condiciones laborales óptimas y demandaron a la compañía. ¿Es el mismo? Mientras Andrés me responde, efectivamente, ese es. Muchas empresas han quebrado, como el caso que les conté de Enron, y así hay muchos otros. Han quebrado por malas prácticas. Mientras tanto, bueno, Andrés ya me respondió, les pido permiso para revisar dos preguntas que vi por aquí para irlas respondiendo. Alexander Pacheco pregunta, ¿sirve para controlar proveedores? La pregunta es, ¿también el proveedor puede consultar la normatividad de un potencial cliente? Por supuesto que sí, Andrés, así es. El proveedor, es decir, nosotros independientemente de si somos proveedores o somos a quien nos proveen, somos compañías, todos somos organizaciones. Y como organizaciones estamos en nuestro derecho de saber con quién hacemos negocios. Por eso es que el compliance también es reconocido como ética de los negocios, porque lo que propende es que los negocios se hagan de una manera transparente y esa transparencia incluye, entre otras, que por ejemplo nosotros estemos en la potestad de solicitarle a nuestro cliente, en nuestro caso como proveedores, por ejemplo, mire, por favor, indíqueme su nombre y NID, como nos decía Marilyn hace un rato, para consultarlo en la base de datos o en el programa que nosotros usamos para verificar cuáles son sus antecedentes o si definitivamente está libre de ello. Y eso en cierta medida lo hacen también las instituciones públicas. Cuando nos piden antecedentes de todas las entidades de control, Contraloría, Procuraduría, cuando nos piden antecedentes penales, cuando nos solicitan, por ejemplo, el registro de que como profesionales estamos ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque las instituciones públicas también necesitan verificar que las personas a las que van a contratar son personas idóneas y que una vez vayan a tener, por ejemplo, una auditoría de contratación, no vayan a encontrarse con que una persona no, de pronto entregó un diploma que no correspondía a uno real o está falseando en algo la información, porque eso en últimas traería un problema para la entidad. Otra pregunta que vi por aquí fue, ¿hasta qué grado es posible eximirse de la responsabilidad cuando se terceriza una operación como la distribución, donde se tienen personas y recursos logísticos que pueden llegar a afectar a terceros? Bueno, esta pregunta es de filigrana, Oscar, porque el grado de exhibición es decir, la evaluación de hasta qué grado yo puedo eximir mi responsabilidad va a depender de qué soy capaz de probar y de en el marco de qué o en qué términos se ha dado mi negociación o mi contratación. ¿Cómo son los términos de los contratos que rigen nuestra relación? Y entonces ese va a ser el marco para el cual yo voy a poder definir hasta dónde llegan mis responsabilidades y hasta dónde llegan las suyas o en dónde empiezan las suyas. Y asimismo, si por ejemplo existen algún tipo de afectaciones, la investigación de lo que ocurrió va a ser casi que nuestro marco probatorio decisorio para finalmente decir efectivamente la responsabilidad es suya o es mía. Hay un caso de una compañía de Estados Unidos que terceriza efectivamente sus servicios de logística
y esta compañía encuentra que envía el producto, los pedidos, todo bien, va en la ruta, pero cuando la persona que trabaja para la transportadora va a entregar, entrega el producto B a la persona A. Y luego cuando va a entregar a la persona B, le entrega el producto A. Y la persona B le dice, no, mire, a esto le falta este accesorio, por favor, entréguemelo porque no lo tiene incluido. Y él ve muy sencillo tomar el accesorio de alguno de los otros pedidos que tiene en el vehículo, entregárselo a la persona, solicitar que le firme e irse. Entonces, este es un típico caso de lo que yo creo que también se los dije ayer y se los acentúo hoy. Lo importante que es que las personas entiendan esa partecita y ese valor que agregan, aunque sea una parte, a todo el proceso, porque es que es un encadenamiento, somos un engranaje. Y si alguno de nosotros flaquea o hace las cosas mal, pues todo el proceso se puede ver en riesgo. Entonces, ese tipo de responsabilidades, Oscar, tendrán que verse a la luz de eso, tendrán que evaluarse desde nuestros términos contractuales, desde lo que efectivamente ha pasado, porque muchas veces, a pesar de tercerizar, hay responsabilidades propias de la compañía de las cuales no puede eximirse, pero ya eso dependerá del caso. Sin embargo, pues existe la posibilidad. Voy a responder la última pregunta antes de continuar. Carmen Elisa Flores pregunta, cuando una persona tuvo un registro negativo en sus antecedentes y lo resuelve, ¿eso se borra finalmente o queda en el historial? No sé de qué antecedentes me hablas, Carmen Elisa. Si de pronto me puedes puntualizar, te lo agradecería. Mientras tanto, voy adelantando. Aquí entonces vimos todo lo que en últimas conforma el andamiaje del compliance, y todo esto lo que nos lleva es a que el compliance es multidisciplinar. Es decir, quitémonos de la cabeza eso de que el compliance solamente lo hacen desde la parte jurídica, el área jurídica. Efectivamente, el área jurídica termina siendo una buena parte del corazón del compliance, pero aquí necesitamos algo multidisciplinar, algo en donde todos y cada una de las personas que conocen la compañía y que en cierta medida tienen un campo de acción en la misma, entren a jugar un papel importante. Es por eso que hablamos de que todos somos compliance: el área financiera, el área operativa, el área de fabricación, el área de logística. Todos somos compliance y eso lo deben tener presente desde la gerencia hasta la persona que entrega los pedidos. Porque si no, si algo dentro de esta cadena se nos transforma de una manera inidónea, pues en últimas el proceso puede caerse. Aquí, Carmen, les pido permiso, Carmen Elisa, ejemplo, antecedentes judiciales o en centrales de riesgo. Carmen Elisa, los centrales de riesgo pueden permanecer hasta por el doble de tiempo que la persona estuvo registrada en la central. Es decir, si por ejemplo la persona estuvo registrada 1 año, entonces sería hasta el doble de tiempo del que estuvo la persona ahí, y el máximo de tiempo, según tengo entendido, para que esté la persona registrada son 4 años para que se borre ese historial. No obstante, tenemos recientemente una legislación que se llama borrón y cuenta nueva, algo así, en donde permite, hay algunos apartados bien específicos en donde permite que la persona, si tiene la deuda fue de un cierto monto para abajo, entonces pueda pedir que sea eliminada con mayor anticipación al tiempo que acabo de darte. Y los antecedentes judiciales, pues son
ya sabemos que eso pues dependerá de muchas cosas, ¿no? Hay casos en donde han habido condenas o simplemente fue algo de pequeño monto, eso ya dependerá, pero generalmente pueden permanecer un tiempo y después de un tiempo, ya sea de manera oficiosa o por petición de la persona afectada, se puede solicitar a la entidad que por favor desmonte ese registro de las plataformas. Volviendo entonces a la presentación, este carácter multidisciplinar del compliance es sumamente importante. Necesitamos que todos nos articulemos para poder estructurar esto al interior de la compañía. Y algunas de las formas de hacerlo es primero conocer muy bien cuál es el contexto de la organización. Yo necesito conocer la organización a fondo, tener un panorama muy claro de la misma, porque si no lo tengo va a ser complejo que pueda generar todo un protocolo o una cultura de compliance. Entonces, cuando yo conozco cuál es el contexto de la organización, cuál es su core business, a qué se dedica, cuál es su estructura organizacional, de qué se encargan ellos, si de pronto tengo una matriz de roles y responsabilidades. En ese momento empiezo a determinar cuál es la legislación aplicable, bajo qué normativa voy a actuar, cuáles son los reglamentos internos. Es importante que como empresas tengamos reglamentos internos claros y es aún más importante que se los transfiramos a nuestros colaboradores, que es algo que les voy a explicar más adelante, ¿no? Y adicionalmente, por ejemplo, eso se ve en varias compañías, pero generalmente son aquellas más grandes, existen códigos de buen gobierno. Carvajal, tengo entendido que tiene código de buen gobierno. Bueno, en realidad varias tienen ya códigos de buen gobierno. Y hay otros casos que de pronto no necesariamente son de ambiente corporativo, pero hay otros casos en los que un código de buen gobierno es bien importante y ese es, por ejemplo, el de la academia o las universidades. Yo fui asesora legal de un megaproyecto de regalías. Y por la incidencia del proyecto, por la participación que había de actores, eran las 7 universidades más grandes de la región, por la cantidad de presupuesto que había que manejar, por ejemplo, todo este tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema importantísimo al interior de las universidades y muchas veces también de las compañías. Creería yo que la mayoría de veces, y aquí aprovecho para recomendarles algo, tengan muy presente la protección de sus marcas, tengan muy presente la protección de sus nombres. Yo he recibido casos de personas que llevan 10 años actuando bajo un nombre, han generado un reconocimiento y un posicionamiento al interior de su target market y reciben una carta de una compañía con un nombre similar pidiéndole que por favor, o igual, que por favor cambie el nombre para ejercer sus actividades comerciales porque ese nombre ya no lo puede usar. Entonces, eso es bien frustrante a veces para las personas porque efectivamente, pues, un nombre es un nombre. Muchas veces lo que más vale en las compañías es su marca, es su intangible, pero es un intangible de mayor valor. Entonces, ahí cierro este paréntesis. Y otro de los puntos importantes de los que podemos echar mano para y organizar todos los elementos para generar un compliance en nuestras organizaciones es la ética y la transparencia. La ética y la transparencia es algo bien importante y eso creería yo que se da desde las personas mismas. No podemos nosotros basar esto netamente en reglamentos, en documentos,
en contratos, tenemos que ser confiables, tenemos que actuar con ética, necesitamos una cultura en donde ya dejemos de ser una cultura de la desconfianza y pasemos más bien a ser una cultura de la confianza, en donde yo pueda confiar en el otro, en donde el otro confíe en mi trabajo, yo confíe en el suyo y no confíe por confiado, sino confíe porque efectivamente lo hace, porque lo hace a tiempo, porque lo cumple, porque lo entrega en buena forma. Entonces, esa ética y transparencia es otro tema bien importante. Y cuando nosotros ya hemos hecho una evaluación del contexto de la organización, hemos tenido todo un andamiaje que sabemos que es el que vamos a tomar para poder aplicar a nuestra empresa. Entonces ya entramos a hacer un análisis de riesgos y oportunidades. Entonces lo que hacemos es una identificación de cuáles son los riesgos a los que yo más estoy propensa. Eso lo digo en la siguiente diapositiva también. ¿Cómo los puedo prevenir? ¿Cómo los puedo gestionar? ¿Y cuál va a ser mi respuesta ante el caso de que el riesgo se presente? De acuerdo, la identificación de un riesgo dependerá mucho del tipo de compañía al que yo pertenezco. Como hace un rato, por ejemplo, un riesgo muy latente en las instituciones, se los dije, un riesgo muy latente en las instituciones públicas son lo que pasa con los entes de control. Todo está muy vigilado y si no está vigilado al instante, pues en algún momento llegan a pedir cuentas y además hay que hacer rendiciones y demás. En las corporaciones pasa lo mismo, en últimas siempre hay un superior jerárquico pidiendo alguna rendición de cuenta, pidiendo informes, pidiendo que las cosas se estén haciendo de la manera correcta y eso debe estar incluido dentro de estos 4 pasos. Entonces, retomando, si nosotros estamos empezando, si ya la tenemos, ¿qué debemos de empezar a observar con mucho detenimiento sobre el compliance en nuestras organizaciones? Voy a definir qué va a ser el compliance para mi empresa. ¿Por qué voy a aplicar cumplimiento a la misma? Y ahí es donde vamos a adaptarlo según la compañía. Porque esto es algo así como una camisa mandada a hacer. O sea, ya tenemos la camisa, ya sabemos que se hace con tela, con hilo, pero necesito saber cuál es la talla. Entonces, esa talla la vamos a tomar de lo que les dije anteriormente. Saber si es un sector regulado, si es un sector no regulado. Ejemplos de sectores no regulados. Uber, en la prestación del servicio por estos dispositivos por mucho tiempo fue un sector no regulado. Por un buen tiempo las fintech no lo fueron, en este momento ya están empezando a regularse en varios países. De pronto para quienes no conozcan el término de fintech, es la prestación de servicios financieros mediante la virtualidad y los servicios digitales. Hoy en día ha tomado un auge bastante fuerte, varias de estas compañías reconocidas están en Europa, como por ejemplo N26 es una de ellas, hay otra que es Monese, por ejemplo, y en Latinoamérica, Nubank, no sé si conocen el caso de este emprendimiento, es bastante interesante. Nubank inicia en Brasil y ahorita está en México y dentro de poco llega a Colombia. Entonces, esos son los ejemplos de estos sectores. Andrés Lenis nos da un ejemplo de un sector regulado, que son las empresas que transportan productos químicos precursores, efectivamente. Ahora, después de saber qué va a ser el compliance para mi empresa, de conocer ese contexto y de hacer toda la adaptación que ya les expliqué, necesitamos ver cuáles son los riesgos de incumplimiento más relevantes. Es decir, ¿yo a qué me expongo más? Si yo, por ejemplo, estoy en el sector salud, me parece que al principio varias personas hablaron de que estaban en laboratorio, sector salud. Si yo, por ejemplo, estoy en el sector salud, ¿a qué es a lo que me expongo más?
quizá cuando me solicitan historias clínicas, a que los resultados que le doy a las personas efectivamente sean los idóneos, a que haya toda una trazabilidad de cuando tomo la prueba hasta cuando se transporta, se analiza y efectivamente sale el resultado que corresponda realmente al paciente que sí es. La cuestión de historias clínicas es un tema de mucha reserva. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, a ver, estoy en el sector agro, entonces, que fue uno también de los sectores que mencionaron. Si estoy en el sector agro, entonces, ¿cuáles son los riesgos más relevantes para mí? Quizá el manejo de todos los productos que nosotros comercializamos, si soy comercializadora, por ejemplo, que los productos mantengan, por ejemplo, una cadena de frío si es que lo requieren, o si no lo requieren, entonces que tengan un empaque que de pronto disminuya el riesgo de que el producto sea afectado por los cambios medioambientales, y que de pronto esto no vaya a generar o que me devuelvan el producto, que efectivamente es un riesgo para mí porque me hace incurrir en costos, en gastos adicionales, o que, por ejemplo, el producto, por ser agro y ser ser un alimento, genera algún tipo de afectación al consumidor final. Todos estos riesgos más relevantes son los que vamos detectando a medida que conocemos cuál es la talla de la empresa. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Y aquí hay una parte importante, es también la diferenciación de la forma de llegar a los empleados, que es lo que les mencioné hace un rato. Si me permiten, voy a hacer aquí un stop para leerlos. Nubank efectivamente es un emprendimiento de un colombiano. Vi por aquí, creo que era una pregunta larga de John Edward Payán. En ese caso no entraría en juego el hecho de que las empresas no se dediquen a lo mismo, es decir, por ejemplo, todos conocemos la marca de chocolates Corona, pero también existe la empresa Corona, que es en cerámicas. Uy, qué pena, John Edward, no sé en qué contexto yo estaba cuando tú hiciste esta aclaración. Pero te agradezco la aclaración. Si de pronto puedes hacer la precisión ahí más adelante, ya te leo. Continuamos entonces con la diferenciación de la forma de llegar a los empleados. Ok, vale, Alexander, gracias. Protección de nombres. Lo que pasa es que hay una lista que efectivamente lo que hacemos es, nosotros registramos una marca y la registramos bajo un código, que es el código de la lista NISA, y en esa lista nosotros definimos a qué actividades se va a dedicar la compañía. Es por eso que, por ejemplo, Corona, que se dedica a cerámicas, y Corona, que se dedica a producir chocolates, pueden efectivamente realizar sus actividades sin problema, aún estando en el mismo mercado local, Colombia. ¿Por qué? Porque no se dedican a la misma actividad, y seguramente sus nombres y sus marcas están registrados bajo la lista NISA en su respectivo código de actividad. Es por eso, John Edward, y gracias por la pregunta. La diferenciación de la forma de llegar a los empleados por tipologías, es decir, no es lo mismo que yo esté en un laboratorio y de esa manera entonces le transmita la información a personas que generalmente tienen profesiones de bacteriólogos, habrán administradores, quizá enfermeros y demás, o que, por ejemplo, yo esté en otro campo, no sé de pronto en este momento qué exigencias de formación haya para las personas que conducen los vehículos en una empresa logística, por ejemplo. La diferencia de cómo yo le transmita la información es bien importante, y es muy importante porque yo debo tener presente que lo que requiero y mi objetivo final es que las personas interioricen
Entonces, por eso les traía a colación el caso de la empresa norteamericana en donde trocaron el accesorio con el producto, que al final el accesorio y el producto grande no tenían el mismo código, entonces el emparejamiento era imposible. Yo necesito que la información al señor que me colabora con la conducción del vehículo sea lo suficientemente clara para él o para ella, para que cuando esas cosas se presenten, él entienda que algún cambio, aunque parezca mínimo e inocente, puede generar una serie de reprocesos y de costos para mi compañía. Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante que yo pueda hacer una diferenciación y más adelante les doy una idea de cómo podemos transmitir, por ejemplo, eso a los empleados. Y otra de las cosas es incluir a los actores aliados. Es muy similar. Efectivamente, hace un rato hablamos de la tercerización y en esto he hecho mucha hincapié en estas presentaciones porque estamos hablando de la cadena logística y la mayoría de las personas que están presentes en el público pertenecen a empresas que se tercerizan esos servicios, no tanto a las que los conforman. Sin embargo, pues por supuesto que esto también hace parte de su interés y es que incluyamos a los actores aliados desde los proveedores hasta el cliente final. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos toda esta cadena y necesitamos hacer una revisión desde que inicia el proceso, toda la ejecución, controlar qué es lo que ocurre y al final preguntarle a usted cómo le fue, cómo estuvo la prestación del servicio, qué tal estuvo el producto, alguna retroalimentación que nos pueda hacer al respecto. Miren, estas son preguntas que a veces parecen no tener relevancia y que uno a veces diría, pero qué pereza ponerme a preguntarle a todos mis clientes que cómo les fue con. Magnífico sería que todos tuviéramos la posibilidad de retroalimentar a otros y de que nos retroalimenten, de que nos digan, mire, pueden mejorar en esto o en esto otro. Y de esa manera es como uno también incluye a todos los aliados, más adelante lo vemos en los protocolos, por ejemplo. Entonces, por ahorita verifiquemos cómo podemos hacer una transferencia de la información y por qué es esto tan importante. La transferencia de la información hace parte de formar, retroalimentar, progresar en esto e influenciar a los demás. Algunos expertos en compliance hablan de que hoy en día hacen uso de una formación ya sea presencial o una formación online. Por eso es que las capacitaciones pues nos llevan poco en las compañías, llevan bastante tiempo en realidad. Y hay algo ahí bien importante y es que tratemos de hacer capacitaciones como más digeribles, ¿no? Y a veces también en el día a día. El compliance no se trata de que yo le diga a usted qué hacer y luego lo evalúe y si no cumplió lo evalúe mal. Habrán otras teorías al respecto y sobre eso ha habido bastante debate. Pero desde el compliance no nos preocupamos netamente por sancionar a quien no lo cumple, sino por retroalimentar con quienes lo han hecho y de incentivar incluso más bien a quienes sí lo hacen. Y con estas culturas de incentivo y demás, esto puede generar un jalonamiento al interior de la compañía y también con los aliados involucrados en el core business de la misma, pues podamos empezar a generar el compliance como cultura. Entonces, la formación online también es otra de las formas de las que hacen uso las compañías que tienen el compliance incluido dentro de su organización. Generalmente lo que se busca transmitir es cómo hacerlo, cómo hago el proceso para entregar cómo recibo a la persona desde que ingresa al establecimiento. Les voy a contar una experiencia de un caso personal familiar. Una persona necesitaba un servicio de odontología
Y cuando la persona llega y nos cuenta en una reunión familiar cómo le fue, llega absolutamente fascinada, sorprendida por la amabilidad y por la forma, por el trato que le dan a la misma. Desde que ingresa la persona que recibe, el señor vigilante, la recepcionista, el odontólogo, quien cobra y demás, toda la cadena está absolutamente sincronizada y la atención es a cierto nivel. Por supuesto, se nota que el foco es en el servicio al cliente, pero logran su cometido y efectivamente así es como se va generando mayor competitividad y posicionamiento en el mismo. Luego, entonces, de decir cómo hacer y cómo no hacer las cosas, porque el cómo no hacerlo también es importante para que los colaboradores tengan presente a qué alternativas se pueden ver, por ejemplo, tentados a acceder, pero cuáles son las implicaciones que eso puede traer, como los casos que ya les di previamente, por ejemplo, de la entrega del producto con el accesorio trocado o de lo que pasó en Enron, varios de los ejemplos que les di en la parte social en Estados Unidos. Y debemos hacer un seguimiento constante y periódico, porque efectivamente es de esta manera como se logra progresar. Aquí hay una palabra bien importante y es de manera progresiva. Esto no es un modelo que viene en un cajoncito o un modelo que vengo, lo pongo en la compañía o la institución y ahí ya queda incrustado, adaptado y listo. Continuemos. No. El compliance es algo que se debe dar de manera progresiva, que a medida que va avanzando la ejecución del mismo, de protocolos, de códigos de buen gobierno y todas las cosas que se vayan a aplicar, se puede hacer de tal manera que logremos ir ajustando. Por eso les decía que el tallaje se va ajustando. Si, por ejemplo, me engordo, necesitaré una camisa un poco más amplia o de pronto cogerle un poco a la manga o soltarle. Es así como en el compliance vamos ajustando. Si, por ejemplo, vemos que la regulación, la regla, los reglamentos internos están demasiado engorrosos, se están generando mucha burocracia al interior de la compañía y esto en últimas nos está trayendo efectos de disminución en eficiencia, pues es otro tema importante. Entonces, por eso, en el control lo que se busca es que haya una ayuda y una tendencia al mejoramiento, porque con la ayuda logramos ir mejorando y ajustando a tal punto de que, como es de manera progresiva, muy seguramente con el paso del tiempo, mientras que vamos aplicando los protocolos y todo el modelo de compliance de la compañía, vamos a ir viendo esos beneficios y más adaptados cada vez a las necesidades y a los riesgos que necesitamos gestionar al interior de ella. Voy a leerles. Cristian dice, para tener en cuenta que la disposición de la información debe estar sobre la base de la confidencialidad. Ejemplo, cuando hablemos de mi core business y demás. Efectivamente, sobre todo hay niveles, ¿no? Hay niveles de confidencialidad y hay alguna información, algunos datos que son muy sensibles y por eso también se entregan solamente a ciertos cargos en las compañías. No todos los datos sensibles o la información sensible se le entrega a todas las personas de las compañías. Efectivamente, hay varios que están bajo protección de la confidencialidad. Se debe integrar el concepto de compliance desde los procesos de selección e inducción al personal, considerando niveles de formación de tal manera que se garantice un entendimiento objetivo de parte del colaborador. Y el compliance debe adaptarse, no solo adaptarse como parte de un modelo estandarizado. Efectivamente, siempre la estructuración organizacional es objetiva de revisión y ajustes necesarios. Por eso, su buena planeación. Efectivamente, como ustedes lo acaban de plantear, es necesario que desde el momento mismo en el que se hace la selección de las personas,
nosotros tengamos en cuenta que eso va a incluirse dentro de toda la cadena de cumplimiento que yo necesito que la compañía vaya a aplicar. Esta manifestación de Oscar nos cae como anillo al dedo porque aquí es donde vamos en embudo y nos dirigimos hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo y cuál es la proyección que nosotros compañía debemos de tener ahí puesta en nuestro mapa objetivo a partir del compliance y desde la implementación del mismo, y es esto, es llegar a una cultura de cumplimiento, es que el cumplimiento sea parte del ADN de la organización, que no sea visto como algo que está al lado, como algo que es un accesorio, sino que esté dentro de él, que sea transversal absolutamente a la organización y a todas las actividades que se ejecutan alrededor de la misma. Son las 7:30. Voy a leer aquí estos mensajes y damos un break de 5 minutos. No demos 10 esta vez, sino 5 minutos para que se estiren un poco y no perdamos de pronto atención. Es necesario tener en cuenta que las empresas están formadas por personas, por eso estos comentarios son muy importantes, así que los voy a retomar ahorita que volvamos del break. Volvemos a las 7:35, ¿de acuerdo? Gracias. Entonces, esos son elementos que entran a jugar un papel importante a la hora de que nosotros gestemos una cultura organizacional, pero yo confío plenamente en que, y bueno, doy fe de algunos casos en donde se ha logrado hacer y hay compañías de mucho éxito en términos de cultura organizacional. Entonces, bueno, eso es una parte importante. Es necesario tener en cuenta que las empresas están formadas por personas y por esto el buen gobierno, el cumplimiento tiene bastantes y altos riesgos dependiendo de la cantidad de empleados o individuos. Efectivamente, ahí es donde uno empieza a notar cuando está al interior de las compañías y cuando se ve, por ejemplo, desde las diferentes facetas o las diferentes posiciones, obligado a atender todo lo que tiene que ver con los riesgos y dice, esto pudimos haberlo prevenido. Y es eso, es que nosotros empecemos a caer en una cultura de prevención y no de sanción o no de reacción, de acción, no de reacción, porque esto de verdad que nos disminuye muchísimo los riesgos de perder patrimonio o a la misma compañía o el riesgo de que la reputación de nuestra empresa esté de pronto en peligro, por ejemplo. Nos hace una pregunta Zaida y es si los tratados internacionales pueden beneficiar para las exportaciones y qué normatividad se puede aplicar. Zaida, efectivamente ya inmediatamente empezamos a hablar de trade compliance. Infortunadamente aquí pues el tiempo no nos da para ir a lo más minucioso, pero les voy a dar como un panorama general y alguna normatividad que efectivamente de manera general puede ayudarnos a empezar a dar aplicación a este tipo de temas dentro de las organizaciones. Vamos entonces ya entendiendo qué es compliance, cómo se da, de qué manera se puede implementar en las compañías, cuál ha sido como todo el tramo que nos ha llevado desde que origina el cumplimiento con importancia
para las organizaciones y las instituciones, tanto públicas como privadas. Vamos entonces a adentrarnos un poco más en el Trade Compliance, que es una de las temáticas que nos ocupa el día de hoy. El Trade Compliance, como muchos de ustedes pertenecen a empresas que son multinacionales o tienen alguna participación o presencia en el marco global, este es un tema pues importante y con el que muy seguramente ya tienen algo de familiaridad. Y es que el compliance está definido como en el comercio internacional por su amplitud y complejidad. No es lo mismo que nosotros tengamos que tener en observancia una normatividad nacional a que también debamos de observar mi normatividad y la de los 30 países en los que tengo presencia, por ejemplo. Entonces, por eso el Trade Compliance comprende elementos comerciales, financieros, operativos y jurídicos, tanto para la importación como para la exportación de bienes, productos, información, tecnología entre distintos países. De esta manera, lo que hace el Trade Compliance es garantizar la estabilidad y las prácticas éticas en todas las operaciones comerciales a nivel mundial. Aquí se empieza a complejizar un poco más el asunto. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos limitamos a una sola organización y a un solo marco legal, sino que empezamos a combinar varios. Cuando nosotros vamos a exportar a un país, debemos de tener observancia de cuáles son las normas a las que nos debemos adherir para poder ingresar el producto, dependiendo del que sea, al país de destino. Si, por ejemplo, estamos hablando de productos que requieran alguna exigencia fitosanitaria, o si, por ejemplo, estamos hablando de productos que tengan alguna salvaguardia, todas esas cosas debemos de empezar a revisarlas cuando nos estamos planteando hacer una exportación. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que el Trade Compliance comprende varios esquemas. Aquí les traje 8, seguramente hay muchos más, pero entre algunos más sobresalientes está, por ejemplo, la clasificación arancelaria. Ustedes saben que si nos equivocamos en la clasificación arancelaria, esto puede tener efectos bastante incómodos, costos adicionales, podría haber incluso algún decomiso, pueden haber muchos efectos cuando la clasificación arancelaria no es la idónea. Además, la certificación de origen es un tema que también necesita un proceso bien específico, definir efectivamente que puedo probar que ese producto tiene ese origen que yo pretendo certificar y que esos documentos que a mí me entrega la entidad que lo certifica efectivamente son bien aceptados en el país al destino de la exportación, o por ejemplo si los voy a importar también juega un papel ahí similar. Los Incoterms, que para la mayoría de los aquí presentes muy seguramente son un término muy conocido. Los Incoterms son unas reglas internacionales o normas internacionales que no son una camisa de fuerza, pero lo que han hecho es facilitarnos la vida en el comercio internacional porque nos brindan unas herramientas que nos permiten de una cierta manera estandarizar y hablar en el mismo idioma independientemente del país en el que estemos, básicamente. En los Incoterms, de pronto para quienes no tengan familiaridad con ellos, nosotros verificamos el riesgo, los seguros, el transporte y nos permite delimitar de una manera clara en cierta medida a quién le corresponde determinada obligación. Las licencias y autorizaciones son otro tema bien importante porque si nosotros estamos importando un producto para el cual yo necesito una autorización, pues debo tenerla, porque si no, todo el proceso que hice para poder importarlo se me va a caer al final del tramo.
y entonces voy a perder todo lo que hice hasta el momento, y eso, sobre todo para compañías medianas o también grandes, puede ser garrafal, porque no solamente hablamos de dinero, de presupuestos, también hablamos de tiempos, de cumplimiento al cliente o a quien sea que le vamos a entregar esos productos para los que necesitamos algún tipo de autorización. Los controles de exportación son también necesarios para tener en cuenta. La gestión aduanera, con lo que a veces nosotros, si por ejemplo no tenemos conocimiento específico, es otro caso bien típico de tercerización. Lo podemos entregar muchas veces a agencias de aduanas, es bien común, y ellas se encargan generalmente de todo ese proceso, si es que la empresa no lo conoce, pero muchas empresas grandes se encargan ellas mismas de sus mismos departamentos de comercio exterior. La revisión, conocido en el escenario global como screening, que es precisamente lo que nos dijo Marilyn en un principio, verificar que todas las personas que están involucradas en mi cadena no estén incluidas dentro de listas que me impidan algún tipo de conexión. Un caso, por ejemplo, de esto se da en Estados Unidos. Estados Unidos tiene algunos países con los que prohíbe tener algún tipo de relacionamiento comercial. Este screening nos sirve precisamente para eso, porque si llego a incurrir en algún tipo de relacionamiento comercial con un país que está incluido en esa lista, pues efectivamente lo más probable es que tenga inconvenientes con eso. Entonces, la valoración finalmente, que es otra de las cosas que también es bien común en comercio exterior, que yo valore la mercancía de manera adecuada, que no esté faltando a la realidad o a la claridad con la exigencia que me hacen las entidades o las instituciones que están encargadas, por ejemplo, de revisar o de controlar este tipo de gestiones de exportación e importación. Es bien importante. Y aquí traemos a colación nuevamente el término de OEA, operador económico autorizado. Este es un claro ejemplo de algo que nos exige y que se basa mucho en una cultura de compliance, básicamente. ¿Por qué? Porque la certificación OEA es un programa de confiabilidad. Cuando se le entrega a una empresa el carácter de operador económico autorizado, lo que yo le estoy diciendo es: confío en que sus operaciones son transparentes, confío en que sus operaciones están netamente apegadas a mis exigencias normativas y que efectivamente usted está haciendo las cosas bien. Entonces, por eso es que hablamos de que la certificación OEA es un programa de confiabilidad donde los actores del comercio exterior deben demostrar tener programas de compliance que garanticen la seguridad de la cadena logística, el compliance comercial de acuerdo con la legislación aduanera local e internacional. Entonces, uno a veces lo ve como, bueno, ¿qué es lo que me piden para ser operador económico autorizado? Son unos requisitos, son unos pasos. Cuando yo logro interactuar o hacer como una interconexión de todo lo que se da al interior de la compañía en pro de la exportación e importación, lo que termino haciendo es un modelo de cumplimiento que le muestro a la autoridad que me va a entregar a mí esa calidad, que finalmente al entregármelo está demostrando su confianza en mí. Aquí venimos entonces a hablar ya un poco de lo que Zaida nos preguntaba, y es los protocolos. Los protocolos normativos al interior de las compañías terminan siendo de mucha utilidad para nosotros porque nos permiten saber cómo hacer las cosas. Traten al interior de sus equipos, si por ejemplo ustedes lideran equipos y demás,
de hacerles entender lo importante que es darle una lectura a los protocolos, pero no solamente los dejemos en un manual gordo, aburrido de leer. Tratemos de que esto sea digerible y de que las personas empiecen a entender cómo es que funcionan las cosas. De pronto un primer scanning de mostrarles cómo funciona la compañía y cómo se dan las cosas al interior de ella es importante, pero como les decía hace un principio, como alguna de las personas participantes muy bien lo mencionaba, los protocolos nos permiten que los colaboradores entiendan el valor de su acción al interior de la cadena. Entonces aquí vengo a responderle a Zaida parte de lo que me comentaba y es con qué normatividad podemos empezar para irnos asegurando de generar algún tipo de compliance en la compañía y de que de pronto nos sirva de soporte para empezar a estructurarlo. Para ir cerrando esto va entonces en Colombia el decreto 1074-2015, que es el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, nos permite varias de las temáticas que se incluyen al interior de las organizaciones. Asimismo, también, por ejemplo, nos habla de emprendimiento, nos habla de cadenas logísticas, nos habla de todo lo que tiene que ver con salvaguardias, y yo tengo que revisar esto también, y eso, por eso también fue incluido el decreto 1794-2020, que es del año pasado reciente, con el cual incluyen un nuevo capítulo de derechos antidumping a este decreto único reglamentario del sector industria, comercio y turismo en Colombia. Las circulares DIAN son bien importantes. En este caso traje a colación la circular 170 de 2002, en donde nos habla de todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario, en donde nos habla de oficial de cumplimiento. Muchos de ustedes están en grandes compañías y saben que, por ejemplo, el oficial de cumplimiento debe estar registrado ante la DIAN porque va a ser quien se entienda en esos términos con la misma y le dé algún tipo de rendición de cuentas cuando así lo requiera. Y pues para ir terminando, yo les invito a que hagamos uso de todos los programas que internamente en el país buscan que nosotros hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas como debe hacerse. Y por eso traigo a colación Fábricas de Internacionalización, que es un programa bandera del gobierno actual, con el cual ProColombia busca darle acompañamiento a los emprendedores o empresarios que quisieran exportar y que pretenden incursionar pues, en nuevos mercados a partir de profesionales bien calificados que van haciendo con ellos un seguimiento desde el principio hasta que logran hacer todo ese proceso de exportación. Incluso por aquí hay una persona que trabaja en ello, que es Juan Pablo Carvajal. No sé si de pronto Juan Pablo se anima en 2 minutitos a contarnos algo de Fábricas de Internacionalización y las asesorías que nos brindan, o si continuamos. Bueno, de pronto Juan Pablo no está o no se anima aún, pero les invito a conocer. Ah, bueno, Juan Pablo acaba de responder, claro que sí. Entonces, Juan Pablo, si quieres, ya le quito. No, no se escucha. Ya, listo. Lina está silenciada. Listo. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, Lina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, no, muchas gracias por
traer a colación el tema de fábricas. Un poquito tiempo, así que cuéntanos en unos 2 minutitos de fábricas. Claro que sí. Fábricas, como lo contabas, es un programa del gobierno que lo desarrolla ProColombia, dirigido a empresas que deseen fortalecer todo su proceso exportador. Allí hay distintas líneas de servicio. En este momento hay una convocatoria abierta para empresas de bienes. Entonces, si tienen un emprendimiento, una empresa de bienes interesada en exportar o trabajan en una empresa de bienes con potencial exportador, pueden registrarse. En este momento hay una convocatoria abierta. Y efectivamente tenemos una línea de servicio que se llama Comex 360, dirigida a toda la estructuración del área de comercio exterior. Y en caso de que para la empresa, digamos, sea una necesidad el tema de OEA, de recibir esta autorización de la DIAN, los apoyamos a hacer ese primer paso de autoevaluación de cómo estamos en el cumplimiento de OEA, que pues, se basa en las normas ISO 28000 e ISO 31. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Si de pronto por aquí preguntan sobre los links y demás, si de pronto se los puedes compartir, te agradecemos todos. Y gracias por la participación. Claro que sí. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿por qué cumplir? Finalmente ya les dije varias de las razones por las cuales cumplir termina siendo algo de suma importancia. No voy a repetirlas de nuevo para primero no aburrirlos y que ojalá no se nos termine cayendo la videollamada al final. Pero básicamente, para recapitular, cumplir tiene muchas razones. Y es que si no se cumplen, las multas pueden ser muy altas. Los acuerdos de conciliación pueden ser bastante gravosos. Les digo yo como abogada que generalmente a uno lo buscan al final. También búsquenos al principio para que logremos hacer las cosas bien desde un comienzo y para que los riesgos, tanto jurídicos como patrimoniales, se disminuyan en lo máximo posible. Adicionalmente, los reguladores que conocemos están activos, cada vez hay más regulación en el sector, tanto nacional como internacional, entonces es bien importante que vayamos haciendo conciencia de que eso es la marca, permítanme. La reputación de la empresa, la marca y demás está en juego, así que esto es un valor positivo para la organización. Tener una cultura de cumplimiento y tener el ADN en la misma es bien importante. Y pues finalmente muchas de las compañías grandes están adhiriendo a los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, que en su numeral, el objetivo número 16 habla de que haya paz, justicia e instituciones sólidas, transparentes y que estén añadidas o adheridas a cada una de estas exigencias de los reglamentos que cada vez son mayores porque el mercado así se está dando cuenta de que como el mercado es tan disruptivo y cada vez hay más compañías digitales, transfronterizas y demás, pues las reglas van a ser más exigentes. Con esto cerramos. Les quiero agradecer enormemente a las personas que nos acompañaron durante estas 2 horas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a quienes interactuaron en el chat, quienes nos presentaron sus preguntas, sus aportes. Muchas gracias a todos los presentes y quedamos muy a disposición de ustedes en lo que les podamos servir.